estar juntos en esta mañana y poder aprovechar este momento para abrir la palabra juntos. Es importante tomar ese momento y dirigir nuestros corazones al Señor en cántico, dirigir nuestras palabras al Señor en oración y ahora meditar juntos en la palabra. Hemos estado mirando el Evangelio de Lucas y pues en los primeros mensajes hemos dado los primeros pasos para ver cómo Lucas nos introduce en el ministerio de Jesús. Lucas nos ha contado su propósito en los primeros versículos, después nos ha presentado cómo nació Jesús, comparándolo con Juan el Bautista, para decirnos que Jesús es muchísimo más que Juan el Bautista, despertando así nuestras expectativas. ¿Cómo va a ser este que ha sido anunciado por el arcángel Gabriel y ahora entra en el ministerio? Vimos en la semana pasada cómo Lucas nos presenta primeramente el ministerio de Juan el Bautista, luego el bautismo de Jesús, luego nos muestra su linaje, quién es su familia, y finalmente vimos cómo fue tentado por Satanás y sin embargo jamás cedió ante la tentación. Y así que nos metemos de pleno en el ministerio. El problema es que si seguimos así en el Evangelio de Lucas, mirando pasaje por pasaje, tenemos para más o menos 4 años de mensajes. Y lo que quiero hacer es pues mover con un poco más de ligereza por ese Evangelio de Lucas. Así que lo que vamos a hacer es que hoy voy a dar un paso para atrás y voy a contemplar un tema en el Evangelio de Lucas. Y el tema es los milagros de Jesús. ¿Por qué hacía Jesús milagros? Una buena pregunta para nosotros. ¿Cuál fue el propósito en hacer milagros Jesús? A veces llegamos a empezar a pensar que Jesús lo tenía sencillamente como un tema de ser humanitario. Bueno, Jesús entró, había una persona con necesidad y Jesús, por compasión, sanó a esta persona. Y no quiero ignorar este aspecto está. Vamos a ver hoy que efectivamente la compasión del Señor está, pero hay algo mucho más grande que sencillamente la compasión. Quiero empezar con este pasaje de Lucas 7. El trasfondo de esta historia es un mensaje de Juan el Bautista, que si recordamos, tras presentar su ministerio, nos dice que fue encarcelado por Herodes. Recordamos que Juan había denunciado el matrimonio de Herodes con su cuñada, diciendo que esto es pecado delante de Dios. Y Herodes, que tenía cierta superstición, tenía miedo de tocar a Juan, pero su esposa, que no tenía ninguna superstición, tenía un odio, como podemos imaginar, para este hombre que había denunciado su matrimonio. Por lo tanto, Juan termina en la cárcel y dentro de poco, pues terminarán cortándole la cabeza a Juan. Así a instancia de, una vez más, esta esposa cuñada que Juan había denunciado cuando ella encontró su oportunidad, pues mandó a su hija a pedir la cabeza de Juan sobre un plato. Pero en ese momento Juan desde la cárcel manda mensajeros a Jesús y viene con un mensaje que es profundamente preocupante para nosotros. Juan pregunta, ¿eres tú o esperamos a otro? Y podemos en ese momento decir, ¿cómo podría Juan preguntar semejante cosa? Después de todo, Dios le había dicho, al que tú veas descender el Espíritu Santo y mora sobre él, este es. Y cuando Juan salió de las aguas del bautismo con Jesús, efectivamente los cielos se partieron y bajó el Espíritu Santo sobre Jesús. Juan no tendría que jamás haber dudado de Jesús y sin embargo duda. Lo que me llama la atención del pasaje es que Jesús no trata duramente a Juan, porque hay una verdad que vemos en la Biblia y es que la duda es realmente parte de la condición humana. Nosotros en nuestra carne
podemos llegar a dudar. ¿Qué hacemos en la duda? Y tristemente a veces hay personas que dicen, uy, no digas nada a nadie, si estás dudando, pues quédate en tu casa, pues no pienses en eso, sencillamente tienes que creer. Y creo que es la respuesta equivocada. Porque cuando Juan dudaba, ¿qué hacía? Lo llevaba a Jesús. Cuando nosotros dudamos, eso es muy simple, ¿no? Pero lo estamos pillando, ¿no? Cuando nosotros dudamos, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a Jesús. Y fijaos en lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué está pasando con los milagros de Jesús? Los milagros de Jesús validan lo que es el mensaje del Evangelio. O sea, Jesús podría haber venido a esta tierra y si fuese sencillamente un asunto de intentar tener compasión, humanitario, Jesús en el momento que pisaba esa tierra podría haber dicho, declaro todas las enfermedades curadas. Y no solamente en ese momento, ¿no? ¿No hubiera sido bonito que hiciera eso para todos los tiempos, que llegando hasta nosotros Jesús sanara todas las enfermedades? Tengo buenas noticias. Ese es el plan. Ese es el plan. Está en pie. Viene. Pero tenemos que esperar. Pero un día, toda lágrima se enjugará. Todo dolor que podemos experimentar desaparecerá. Y nosotros viviremos en perfecta comunión con el Señor para siempre. Buenas noticias. Ese milagro está. Pero en la primera venida, Jesús no vino para sencillamente sanar a todos. Más bien lo que vemos es que está haciendo milagros y de alguna manera habla de quién es, muestra que su evangelio efectivamente es la verdad de Dios. Notamos cómo va ese pasaje, va en aumento. Empezamos con ciegos y cojos, leprosos, sordos, muertos. Y dices, ¿qué hay después de los muertos? ¿Qué podría ser más grande que resucitar a un muerto? Cuando el evangelio es predicado a los pobres. Eso es lo más importante que hay. Porque sabes que todos estos, los ciegos que llegaron a ver con Jesús, un día la muerte cerró sus ojos otra vez. Los sordos que llegaron a oír, un día en la tumba dejaron de escuchar. Los leprosos que fueron librados de la muerte sucumbieron a la muerte otra vez. Pero un día, los que han escuchado el mensaje del Evangelio, pues un día no. Tienen comunión con el Señor y cuando venga la muerte no rompe esa comunión con el Señor, más bien abre la puerta para gozar más completamente esa libertad con el Señor. Y por cierto, justo después de esto, ¿qué hace Jesús? Cuando se marchan los mensajeros para llevar el mensaje, dice, no hay mayor hombre que Juan el Bautista. No aprovecha el momento para criticar a Juan. ¿Será posible que de todos menos lo esperaba de él? No. Alaba a Juan por lo que Juan realmente era. El Señor es compasivo. Así que, bueno, no es mi propósito en esta mañana, pero por cierto, si en algún momento encuentras dudas en tu corazón, llévalo al Señor y nosotros como congregación, pues yo hablo por mí mismo, también por el pastor Jeremy, por otros que estamos aquí, pues nos sentaremos contigo para ayudarte, para orar contigo, para mostrarte las Escrituras, porque desde luego las dudas dejadas crecen. Y realmente es un peligro no tratar esos temas. Pero bueno, estamos con el tema de los milagros, así que vamos a dar gracias por los milagros del Señor. Bien. Hay 20 milagros en el Evangelio de Lucas. Ahora, tengo que avisaros de lo que voy a hacer hoy, porque hoy es un poco diferente. Y no quiero que nadie se me asuste aquí. Voy a predicar 2 mensajes, ¿vale? Así que
Prepararos. Pero bueno, voy a intentar organizarme bien y predicar 2 mensajes rápidos. Pero no prometo nada, porque a veces fallo en mis intenciones. Bien, primeramente lo que quiero hacer es un poco hacer rápidamente una visión general de los milagros de Lucas y luego después quiero rápidamente tomar un milagro y mirarlo, ¿vale? Así que ya sabéis lo que viene. Bien, hay 20 milagros en el Evangelio de Lucas. Ahora, ¿son realmente todos los milagros? No. No, porque, bueno, obviamente podría hablar del milagro del nacimiento virginal de Jesús. Es un milagro, pero no es un milagro que hace Jesús. También hay varios pasajes, hay 2 en particulares, en que nos dice que Jesús sanaba a todos los que venían a él. Y Lucas no toma el tiempo para narrar específicamente qué enfermedades y en qué condiciones que decían. En fin, Lucas nos presenta esa pasarela. También es verdad que Jesús manda a sus discípulos y sus discípulos sanan, y Lucas tampoco nos dice exactamente qué milagros habían hecho, qué tipo de sanaciones. Pero hay 20 milagros específicos que nos da Lucas. Y es muy interesante porque el Evangelio se rompe en 3 secciones. O sea, los primeros 9 capítulos es Jesús en Galilea. Realmente son los primeros 2 años y pico de su ministerio. Y luego al final del 9, Lucas dice que Jesús puso su cara hacia Jerusalén. Ahora, no tardó tanto tiempo en llegar a Jerusalén, el viaje tampoco era tan largo, pero entendemos que Jesús está dejando atrás Galilea. Ya no está en Galilea de la misma forma que había estado en los primeros 2 años y pico de su ministerio. Y finalmente, los capítulos 19 al 24 tratan el tema de Jesús en Jerusalén. Ahora, notamos una cosa muy interesante cuando miramos los milagros. Tenemos 14 milagros en su ministerio en Galilea, tenemos 5 milagros de camino a Jerusalén y en esa última semana de la vida de Jesús solo encontramos un milagro. Creo que es importante que veamos esto porque de alguna manera a veces imaginamos que Jesús hacía milagros durante todo su ministerio de la misma forma siempre, pero notamos que no es así. Los milagros empiezan a reducirse y cuando llegamos al libro de los Hechos encontramos algo muy parecido. Empezamos Hechos y ¿qué tenemos? Milagros al principio. Pero conforme avanzamos en Hechos, notamos que hay menos milagros. Eso tiene sentido si entendemos que Jesús no solamente estaba actuando de manera humanitaria, porque obviamente podría haber hecho tantos milagros en Jerusalén como había hecho en Galilea. Pero si Jesús estaba estableciendo la autoridad de su mensaje, que lo establece y está establecido. No hace falta hacer más milagros y efectivamente en el libro de los Hechos llegamos avanzando en el libro y encontramos al apóstol Pablo, que en otros momentos había hecho milagros, que dice a los corintios, mira, yo tengo un aguijón en la carne y yo pedí un milagro. Es importante recordar eso. Pablo pide un milagro a Dios. Pablo, que había hecho milagros, pide un milagro a Dios. Lo pide una vez, lo pide una segunda vez y el Señor le da la misma contestación que le había dado después de la primera vez. ¿Cuál fue la contestación del Señor? Mi gracia es más que suficiente para ti. Es mejor tener mi gracia que tener mi milagro. Y Pablo no pide una tercera vez. Pablo dice, me gozaré, me gloriaré en mi debilidad, porque cuando yo soy débil, el Señor es fuerte. Entonces, cuando entro en ese tema de los milagros, quiero tener cuidado, porque no faltan personas en este mundo que nos dicen que pueden hacer milagros. Tristemente, normalmente lo que añaden es si es que tú tienes fe. Por lo tanto, si el milagro no ocurre, ¿de quién es la culpa? Obviamente, de la persona que no tiene fe. Pero tristemente, muchas veces hay personas que terminan amargadas y se alejan de Dios porque de alguna manera imaginaban que lo que Dios quería hacer en su vida era hacer un milagro, cuando realmente el milagro más grande que quiere hacer el Dios en el corazón del pecador es perdonar sus pecados para que un día esté en la perfecta presencia de Dios, en perfecta comunión con este Dios. Bien,
todo esto lo empiezo a dibujar de esta manera. Los milagros de Jesús, realmente cuando contemplamos estos milagros, empiezan a caer en categorías. Entonces, noto que los milagros de Jesús demuestran que ejercía un control absoluto sobre ¿qué? Primeramente, las fuerzas de la naturaleza. No tomo el tiempo para mencionar estos milagros, imagino que todos son bastante conocidos para nosotros, pero cuando Jesús, ese primer milagro de están pescando y dice, echad las redes al otro lado. Ay, Pedro le mira seguramente con esa cara que dice, este no tiene ni idea de pescar. Yo llevo años haciendo esto. Y sin embargo, imagino con los ojos así, dice, no obstante lo haré. Y echa la red al otro lado y efectivamente una pesca milagrosa en ese momento. ¿Cómo podría hacer esto Jesús? ¿Era que Jesús tenía sonar, que estaba ahí de pip, pip, los peces están ahí? ¡No! Es que demuestra un control absoluto sobre algo que tú y yo no podemos controlar. Puede decir las palabras y la tempestad se echa para atrás, avergonzada, y se va y deja el mar de Galilea completamente tranquilo. Pero no solamente ejerce un control sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también sobre las enfermedades. Una larga lista, 11 pasajes que vemos como Jesús una y otra vez controla la enfermedad. Escuché uno que decía algo interesante, decía, ningún médico puede sanar. ¿Cómo? Estamos acostumbrados, estamos enfermos, vamos al médico para que el médico nos sane, pero el médico no nos sana. ¿Qué hace el médico? El médico busca, pues, una sustancia que el Señor ha hecho para estar en esta tierra que puede ayudar al cuerpo, o el médico ayuda a poner el hueso en el sitio correcto para que crezca, pero realmente Jesús demuestra una capacidad de sanar. Escuché de un hermano que tuvo un accidente terrible de bici. Hay cierta edad en que deberíamos dejar de montar en bici, creo. Y yo creo que ya estoy en esa edad. Pero ese hermano estaba montando en bici, tuvo un accidente y rompió las costillas. Y es curioso porque, claro, rompes una pierna y ¿qué hacen? Pues ponen ahí los huesos en su sitio y luego, pues milagro, ¿no? Los huesos se sanan, los huesos crecen. Pues eso dice, no, resulta que cuando rompí las costillas no estaban alineadas. Dice, pero es curioso, empiezan a crecer y se buscan. ¿Cómo? No tengo ni idea. Yo creo que ni entienden bien exactamente cómo funciona este proceso, pero las costillas se buscan y se unen y con tiempo es muy doloroso, me dio por testimonio, pero es increíble como el Señor ha creado este cuerpo y es el mismo Señor que tiene autoridad para decir la palabra y sanar. Continuamos y vemos que el Señor también demuestra su poder, su dominio sobre las fuerzas espirituales. Notamos 4 veces en el Evangelio de Lucas que el Señor se encuentra con personas endemoniadas. Hay que tener cuidado con ese tema. No vayamos buscando un demonio detrás de cada situación que encontramos en la vida. Hay demonios en el mundo, pero tenemos que tener cuidado que no damos más crédito a Satanás de lo que merece. Así que cuidado, cualquiera que la solución a todos los problemas es echar fuera un demonio, cuidado. El que mete mucho en este mundo y habla mucho de demonios, creo que se mete en terreno peligroso. Pero efectivamente entendemos que existe una fuerza y es una fuerza que no es para reírnos, no es un juego, es una fuerza real y sin embargo el Señor se demuestra realmente con dominio absoluto sobre estas fuerzas. Y en cuarto lugar, el Señor demuestra su poder, autoridad sobre la muerte, la misma muerte. Interesante, Lucas no cuenta la historia de Lázaro. Le estaba dejando para Juan. No sé si hablaban de esas cosas. Oye, Lucas, no me toques Lázaro, ¿eh? Eso me toca a mí. Igual le dijo Juan, no lo sé. El Espíritu Santo obviamente guió a cada autor del Nuevo Testamento para escribir según su voluntad. Pero es interesante, Lucas cuenta 2 historias.
uno de un hijo único, y el Señor se encuentra con ese funeral, que van para enterrar a ese hijo único. Y Jesús mira a esta madre, una viuda, que había perdido a su hijo. Y el Señor siente compasión por ella. Y así despierta al muerto. Y luego después, un capítulo más tarde, la hija única. Y Lucas enfatiza este punto. Era la única hija de Jairo. Y el Señor una vez más siente compasión. ¿No será que hubo una conexión especial entre saber lo que sería perder a tu hijo unigénito, considerando lo que le quedaba por delante como el unigénito Hijo de Dios que moriría en la cruz en nuestro lugar? Y el Señor demostró que tenía poder para resucitar. Así que rápidamente vemos que el Señor tenía todo poder, toda autoridad para sanar, pero ¿a quién sanaba? A minusválidos. Varios ejemplos de personas que no podían andar, personas que no podían ver, que no podían escuchar. Pero sigo la lista y digo, mujeres, niños, gentiles, samaritanos, leprosos, esclavos, viudas y sus enemigos. ¿Qué os parece esta lista? A mí me parece la lista de los fariseos, de la gente que no querían ver en la vida. O sea, si dijeras a un fariseo, ¿quiénes son las personas que menos quieres ver en la vida? Imagino que hubiera producido esa lista exactamente. Hombre, los samaritanos, no, es que son personas terribles. Y sin embargo, vienen al Señor y el Señor sana a los samaritanos. ¿Qué nos dice del Señor? El Señor tiene compasión de todos. El Señor mira a las personas y no ve a personas que, bueno, esa persona me caen bien y esa persona no tanto. Quiero evitar estas personas. Vemos realmente que el Señor tiene amor para con todos. Así que bueno, en un principio veo lo que hace el Señor en los milagros. Empiezo a entender algo sobre el poder y la compasión del Señor. Bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sermón 1. Bien, no ha estado tan mal, ¿eh? ¿Verdad? Bien, pues vamos a avanzar y quiero tratar el quinto milagro del Evangelio de Lucas. ¿Por qué el quinto? Porque me gusta. No hay más motivo. Bueno, el capítulo 5 de Lucas, encontramos una historia aquí que quiero ponerlo en su contexto. Hemos leído juntos este pasaje, pero vamos a volver a leer el versículo 12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, Lucas no toma el tiempo para decirnos exactamente en qué ciudad, qué estaba haciendo Jesús en esa ciudad, pero nos pone en un contexto. Jesús entra en una ciudad y nos dice, se presentó un hombre lleno de lepra. Ahora, notad esa fraseología. Un hombre lleno de lepra. Yo creo que es la única vez que encontramos esta frase en los evangelios. Encontrar a un leproso, normal. Eso lo vemos en muchísimas ocasiones. Pero una persona llena de lepra, ¿qué es? Bueno, si entendemos algo de la lepra, es una enfermedad terrible. Es una enfermedad que da asco ver. Pero no es lo mismo tener una manchita en algún sitio, a lo mejor con manga larga, incluso se puede esconder un poco y no ser tan ofensivo para otro que te ve desde lejos. Pero una persona llena de lepra es una persona que no tiene forma de esconderlo. Igual, en la misma cara se le presentaba una cara de lepra. Igual, había perdido ya miembros del cuerpo. Entendemos que era parte de esta enfermedad que se pudría de tal forma la carne que hasta incluso igual un dedo se caía y la persona se queda pues con menos dedos de lo natural. Y entonces ve a una persona llena de lepra. Ahora, si entendemos algo sobre la Biblia, de la Biblia, lo que sabemos es que una persona con la lepra tenía la obligación de hacer
ciertas cosas para poder moverse en la sociedad. ¿Qué tenía que hacer? Pues primeramente tenía que vivir aparte, ¿vale? Estaba fuera del pueblo. Entonces imaginamos que igual Jesús está saliendo del pueblo o está llegando al pueblo y se le presenta un leproso. Bueno, eso era bastante habitual, pero tenía otras obligaciones. ¿Qué más tenía que hacer el leproso? Tenía que poner su mascarilla. No, voy de broma, ¿no? Tenía que tapar la boca y decir, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que nadie se le acercara. Entonces, cuando Jesús viene acercándose a la ciudad y ve a un leproso, un hombre lleno de lepra, lo que esperamos es que esta persona, tapando la boca, diría, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y sin embargo, no es lo que encontramos aquí. ¿Qué es lo que encontramos? Viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Él rogó. Aquí es donde va a decir, apártate de mí, que soy... No, espera. Diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Veo esta historia y digo, frente a la reacción típica ante un leproso, que sería ir corriendo, intentar, que ni me acerco a esta persona porque no quiero que me pegue lo que tiene. Más bien, un leproso se postra en tierra y dice, Señor, si tú quieres, puedes. Esas palabras son increíbles, porque, sinceramente, en la historia de la Biblia, ¿cuántos leprosos habían sido sanados? No son muchos. Tenemos a Naamán, pero ni era israelita. Luego después en los evangelios hay varios momentos en su ministerio que Jesús sana a los leprosos, los 10 en particular y uno que es samaritano vuelve para dar las gracias. Y tengo que aprovechar para decir qué importante es tener gratitud en nuestros corazones. Eso es otro sermón. Bueno, el tercer sermón para hoy. Bien, pero es curioso, ¿cómo podría haber sabido este hombre que el Señor, si quisiera, tenía capacidad de sanar? Esa es la fe. Esa es la fe que dice, según entiendo de Él tiene todo poder y me puede sanar a mí. Pero me encanta que no solamente dice, ¡sáname! Hubiera sido normal. Yo imagino que si hubiera sido yo un hombre lleno de lepra, quizás hubiera salido de mi boca así, ¡sáname! ¡Por favor! Pero dice, si quieres, puedes sanarme. Oye, ¿nosotros oramos de esta manera? Qué importante es saber orar de esta manera. Señor, si quieres, puedes. ¿Oraba el Señor Jesús de esta manera? Recordamos Getsemaní, allí hablando con el Señor, Señor, si pudiera pasar de mí esta copa, mas no mi voluntad sino la tuya. Hacemos bien en orar así. Y así como comentaba antes, el Señor es el que puede hacer milagros. Y si el Señor quiere hacer un milagro, gloria a Dios. Oye, podemos orar como congregación y pedir que el Señor haga milagros. Y espero que siempre creamos que el Señor puede hacer milagros. Pero, ¿y si el Señor no quiere hacer un milagro? ¿Y si el Señor quiere demostrar su poder en nuestra debilidad? ¿Estamos dispuestos a aceptar eso? Eso es más complicado. Pero hermanos, es tan importante que mantengamos esa perspectiva que dice, Señor, tú puedes, yo lo sé. Ahora, la única pregunta que queda es si tú quieres. Y veo una fe increíble que recibe una reacción increíble de parte de Jesús. Ahora, nos dice Marcos 1:40 que el Señor tuvo compasión de él. Y lo que dije antes, efectivamente, detrás de los milagros del Señor hay una compasión. No lo confundamos. No quiero hablar de estas señales que validan el mensaje como si el Señor no tuviera compasión y amor para las personas.
efectivamente, el Señor siente compasión. Pero el versículo siguiente es lo que realmente nos deja sin palabras. Versículo 13 dice, entonces, extendiendo él la mano. Yo no sé de tu Biblia, bueno, los que tenéis móvil, nada. Pero si tienes en papel, en mi Biblia es donde termina la columna. Y yo imagino esa lectura. Ahora, obviamente las Biblias no estaban formateadas así, ¿no? Pero entonces, si yo me pongo en contexto de un judío, de Teófilo, un gentil, que estaba leyendo este evangelio, yo leo esto, entonces extendió él ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú ves un hombre lleno de lepra y extiendes la mano? La primera vez en la historia del mundo que frente a un hombre lleno de lepra alguien extiende la mano. Rarísimo. ¿Quién haría eso? La respuesta, el Señor de toda potestad, que ve delante de él una persona y siente compasión por él y dice, extiende la mano. Y a continuación dice, le tocó. ¿Cómo sería ser tocado por el Señor? La primera vez que una persona te toca desde que ha brotado en tu cuerpo esta enfermedad. Nadie te ha tocado en años y sientes la mano encima del Hijo de Dios que toca tu vida y dice sencillamente, quiero, sé limpio. Preciosa, preciosa historia. El poder de Jesús le toca y en vez de que la lepra se transmitiera a Jesús, la perfecta sanidad se transmite desde el Hijo de Dios a este leproso. Y nos dice sencillamente, la lepra se fue. Segundo de Reyes, lo comento aquí porque, como comenté hace un momento, el único leproso que tenemos anterior a este, que fue sanado, es Naamán. Y Naamán, si recordáis, que el profeta ni salió a recibirlo. Ay, qué gusto da leer estas historias, ¿no? Viene este gran general y el profeta me pregunto lo que estaba haciendo el profeta en ese momento. Estaba preparando algún mensaje y dice a su siervo, sí, viene un señor, ahora cuando venga, que no me moleste, que estoy ocupado, pero tú dile que se bañe en el Jordán 7 veces, venga, vale. Y sigue el profeta. Y cuando llega el general, no sale el profeta para decir, ¡oh, qué gran hombre que ha venido a verme! ¡Qué bien! No. Sale el siervo y dice, sí, el profeta ha dicho que... Y Naamán dice, ¿y dónde está el profeta? No está ocupado. ¿Ocupado? Tan ocupado que no me... Y dice, ¿qué ha dicho? 7 veces en el Jordán. Ahora, baja Naamán al Jordán y echa un vistazo al río y dice, yo no me meto en el agua. Yo tengo un poco más de comprensión de ese tema. Porque yo me fui a Uruguay con unas ganas de nadar, Yo decía en mi mente, digo, pues mira, el río está allí, Argentina está al otro lado, a ver si puedo ir nadando a Argentina. Cuando llego allí y veo semejante río que ni se ve al otro lado, dices, qué tontería que digo las cosas más tontas. Pero llego al agua y echo un vistazo al agua. Claro, estoy acostumbrado a bajar aquí al Mediterráneo, tienes el agua azul, cristalino, y llego allí y veo ese agua marrón. Además, veo 500 medusas en la playa y digo, no me meto en ese agua. No tengo agua en mi casa que es 20.000 veces mejor que este agua. Y el hermano allí, había un hermano que tenía tan buena disposición. Dice, hermano, no, es solo en la orilla, pero una vez que entras un poco más, ya el agua es más cristalina. Bueno, no sé, porque fui a nadar con él y entramos unos 50 metros y no veía la mano delante de la cara. Y digo, mira, yo no veo nada. Como venga una medusa de estas, un agua viva, me dice, no pasa nada, no te hace nada. Sí. Pero luego saliendo digo, bueno, ¿tú has visto algo? Me dice, la verdad es que no, que igual tienes que entrar 1 kilómetro o 2 para que sea un poco más... Sí, bueno,
Si nado 2 kilómetros para entrar en el agua, luego te toca 2 para salir y ya tienes ejercicio para buen tiempo. En fin, yo tengo esa sensación que tenía Naamán. Llegas al agua, miras al agua y dices, no me meto allí. Yo esperaré en casa. Casi prefiero bañarme en marzo, en invierno aquí, que bañarme en el punto más alto del verano allí, en el agua un poco turbia, así. Naamán dice, yo no me baño en este agua. Y sin embargo, menos mal que tenía una persona con sensatez delante que dice, Señor, si hubiera pedido una cosa difícil, lo hubiera hecho. Hombre, pues entonces, ¿cómo no vas a hacer una cosa sencilla? Y se mete en el agua y se mete una primera vez, una segunda vez, se mira y dice, lepra igual, eso es perder el tiempo. Pero la séptima vez salió del agua, ¿qué nos dice la Biblia? La lepra se fue. El Señor hizo el milagro, pero aquí no tenemos 7 baños en un río turbio, aquí tenemos el toque de la mano del Hijo de Dios. Pero no termina la historia ahí. El versículo 14, el Señor le dice a este leproso, y él le mandó que no lo dijese a nadie. La verdad es que no sé exactamente cómo interpretar esta frase, porque se puede interpretar de jamás puedes contarle a nadie nada de lo que ha pasado aquí. Y es posible que el Señor dijera eso, porque sinceramente el versículo 15 dice, su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase y de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos. Es posible que el Señor no quisiera que éste compartiera realmente esa sanación, porque al final hay tanta gente que ni puede concentrarse en sus discípulos. Eso es posible. Pero también es posible que realmente el Señor está diciendo, no lo digas a nadie hasta que te hayas mostrado a los sacerdotes. Lo que es importante aquí es que el Señor le manda a dar testimonio a los sacerdotes. Para entender eso tenemos que volver a Levítico, y en Levítico encontramos que cuando una persona recibía sanación de la lepra, ahora, entendemos que este mandamiento está porque igual una persona parecía tener lepra, pero realmente no era lepra. Entonces, pues parecía lepra, pero el sacerdote podía mirar y decir, bueno, eso no es la lepra y esa persona efectivamente es limpia, ¿vale? Entonces existe esto, pero según entendemos, jamás había habido un caso en que un israelita sufría de la lepra y llega a ser sanado. Pero está la ceremonia. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que presentarse con una ofrenda, llevar un sacrificio para purificación. Pero es interesante cuando lo leemos, porque el sacrificio tiene 2 elementos. Primeramente, se toma de la sangre de esa paloma y esa sangre se pone sobre, y empieza con esta lista, es sobre, a ver si lo digo bien, es el dedo pulgar de la mano derecha sobre el dedo gordo del pie derecho y sobre el lobo de la oreja, diciendo, de alguna manera, que esta persona ha sido limpiada de todo lo que percibe por los sentidos, de todo lo que hace y de a todo sitio donde va. De alguna forma tenemos una imagen de la limpieza, ¿no? Una limpieza que tiene que ver con la persona. Esta vida ha sido limpiada. Y decimos, bueno, bonito, pero no ha terminado, porque resulta que también con la paloma se lleva el aceite. ¿Y el aceite? ¿Qué se hace con el aceite? Se vuelve a tomar y el aceite se pone una vez más sobre la oreja, sobre el dedo y sobre el pie, dando a entender no solamente que hay una limpieza, una purificación, sino hay una dedicación. Y no es la primera vez que hemos visto eso del aceite sobre esa parte del cuerpo. ¿Dónde más habíamos visto esto? Los sacerdotes. Un sacerdote se ungía el sacerdote de esta manera para decir, este pertenece a Dios. Y qué curioso, un leproso que antes estaba apartado, antes inmundo, tenía que avisar de su condición. Y ahora este ha sido limpiado por el Señor, pero no solamente limpiado, sino dedicado al Señor.
Y el Señor dice, ve y presenta este sacrificio. Y qué interesante lo que el Señor estaba haciendo a este hombre. Dios tiene un propósito para ti. Ahora, quiero terminar en esta mañana con ese pensamiento, porque qué bonito es pensar en lo que es el poder del Señor Jesús sobre la lepra, sobre esta enfermedad terrible, físicamente mortal. No había cura para esta enfermedad. Y sin embargo, cuando pensamos en este aspecto espiritual, la lepra representa muy bien nuestra condición natural delante de la sociedad. Estamos muertos viviendo. Es que no hay cura, no hay nada que podamos hacer nosotros frente a nuestra condición de pecadores ante Dios. Recordamos esto, ¿no? Ah, sí, pero yo intento ser buena persona. No, no. Eso es como el leproso que dice, sí, me baño todos los días. Fantástico, me alegro. Porque solo faltaba eso, ¿no? Solo faltaba que encima no te bañaras nunca. Pero eso no trata el problema. Ah, sí, pero yo voy a la iglesia. Eso no hace nada. La iglesia no puede cambiar el corazón de una persona. Lo único que puede cambiar el corazón de una persona, ¿qué es? Una persona que mira al Señor Jesús y dice, si quieres, puedes. Sé que tienes toda autoridad, todo poder, y yo solo pido misericordia. Y el Señor en esa historia extiende la mano y toca a lo intocable para demostrar que efectivamente eso es como el Señor tiene compasión sobre cada pecador que ejerce fe en Él. Y lo bonito es que cuando recibimos el toque del Señor en nuestras vidas, el Señor tiene un propósito para nosotros. El Señor dice, todo lo que percibes en tu vida, todo lo que ves, oyes, todo lo que entra en tu ser, debe ser bueno para ti. Debes guardarte para mí. Y luego después, todo lo que haces con tu mano debe ser dedicado a servir al Señor. Y a todo sitio a donde tú vayas, debes llevar la gloria del Señor ahí a este sitio. Y digo esto porque es importante poner esto en contexto. Estoy hablando de milagros. Y a veces hay personas que dicen, es triste decirlo, hay personas que dicen, el Señor ya no hace milagros. Un momento. El Señor ya no hace milagros. Ahora, si por eso quieres decir que hoy en día no tenemos apóstoles que tienen la autoridad del Señor para declarar milagros, estoy de acuerdo contigo. Pero cuidado con cómo lo expresamos. Es incorrecto decir que el Señor no hace milagros. El Señor hace milagros. Hay veces que realmente es precioso como el Señor hace milagros. Me comentó Bo que hace 5 años, hoy, se bautizó. Eso es un milagro. Es un milagro que una persona que iba completamente en la otra dirección, ha llegado el momento en su vida y su vida ha girado y ha cambiado el 100%. Eso es un milagro del Señor. No lo perdamos de vista. Dice, pero David, también Dios sana a personas, ¿verdad? Ah, sí. De vez en cuando Dios decide sanar a una persona y eso también es precioso. Yo doy testimonio en mi vida que yo estaba en una situación en que yo lo veía bastante negro. Yo había tenido una operación de corazón abierto, se me había complicado, tenía una infección en el cuerpo y el médico me dijo, te tengo que volver a operar y es una operación de muchísimo más riesgo que el primero. Y yo estaba tan débil en ese momento que yo creía que me estaba diciendo directamente, vas a morir. Y Dios hizo algo extraño. 2 días más tarde me hicieron una eco y dijeron, bueno, no vemos indicios de la infección que veíamos anteayer. Y lo único que me dijo el médico es que igual nos equivocamos, igual no tenías nada.
Bueno, como podéis imaginar, eso me llenó de seguridad y confianza. Vamos, que digo, estabas a punto de cortarme otra vez. Y dice, pues igual no era nada. Ahora, luego la siguiente pregunta, ¿y por qué pasé 2 meses y pico en el hospital si no era nada? En fin, esas son preguntas que el médico no me supo contestar en este momento. Yo le dije, cuando me dio el alta 2 meses y pico más tarde, le dije, porque dice, bueno, yo todavía no entiendo lo tuyo, ¿eh? Que a veces lo sueltan así, es un poco como si yo hubiera hecho algo raro, ¿no? Lo tuyo. Y le dije, bueno, lo único que sé yo es que yo lo pedí al Señor y creo que el Señor ha contestado esta oración. Bueno, pocas veces he tenido un médico que se ría de mí delante de mí, pero bueno, ocurrió ese día. No entraba en su sistema, en sus creencias. Y bueno, no pasa nada. Yo solo sé que de alguna manera estoy convencido de que Dios hizo un milagro en mi vida, pero Dios no tenía obligación de hacerlo. Dios no tenía que hacerlo. Y si Dios no hubiera hecho este milagro, yo hubiera perdido momentos muy especiales en la vida y no estaría aquí ahora mismo predicando, lo cual doy gracias a Dios de que hizo el milagro en mi vida, pero tampoco estaría mal, ¿eh? Porque estaría en la presencia del Señor. Entonces, no perdamos de vista realmente ese tema de los milagros. Gloria a Dios, el Señor hace milagros. Gloria a Dios, a veces sana de asuntos que pensamos que no hay esperanza. Otras veces no hace los milagros que pensamos que debería hacer Dios. Pero si hemos aprendido a orar y pedir como pedía el leproso, y aprendemos a decir, yo sé que puedes, pero todo es asunto si quieres o no. Qué bonito es tener esa confianza que el Señor hará todo lo que quiere y si no quiere es porque tiene mejores propósitos para nosotros y podemos descansar en esto. Pero qué bonito el pensamiento que el Señor también sigue haciendo milagros en los corazones. El Señor sigue abriendo la mente para comprender que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y abre los ojos a los pecadores para venir a Cristo y decir, tú eres el único y si tú quieres, sí puedes. Y el Señor siempre responde extendiendo la mano y diciendo, quiero ser limpio. Padre Santo, damos gracias por ese milagro que hemos contemplado en esta mañana. Damos gracias por el poder que demostró el Señor aquí en esta tierra. Nosotros somos seres finitos, limitados, sin embargo, tenemos un Dios que no conoce ninguna limitación. Padre, ayúdanos a aprender a confiar en ti, a someternos ante tu voluntad y a ser usados por ti en hacer tu voluntad en esta tierra. Tal como el Señor nos enseñó a orar. Queremos que se haga tu voluntad aquí en la tierra, de la misma forma que se cumple tu voluntad perfectamente en el cielo. Padre, si hay una persona aquí, igual escuchando este mensaje, se ha visto en la condición de leproso, la condición de estar realmente sin esperanza. Oh Padre, que hoy sea día de salvación, en que el pecador clame en fe y que reciba ese milagro precioso de lo que es una vida transformada. Pido esto, Señor, para que tú seas glorificado en todo. Amén y amén.